Hola, buenas. Bueno, en este vídeo lo que voy a hacer es explicar esta pequeña tarea sobre sucesiones y progresiones en hoja de cálculo. Bueno, en primer lugar, la primera parte va a tratar sobre la sucesión de Fibonacci, que muchos de vosotros probablemente conozcáis, y los que no, os explico muy rápidamente. Es simplemente una sucesión de números, número que va detrás de otro, que cumple esta reglita de aquí. Siempre tenemos que, bueno, los dos primeros son 1, 1 y 1, y a partir de ahí, el siguiente número se obtiene sumando los dos anteriores. De forma que el siguiente sería 1 más 1, 2, luego 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, etc. Lo primero que vamos a hacer es construir nosotros mismos la sucesión de Fibonacci. Pues mira, muy fácil. Como sabemos usar Google Sheets ya, pues sería simplemente seleccionamos igual a el anterior más el anterior. Vemos que el siguiente ya sale 2. Si autocompletamos me va a hacer exactamente lo mismo con todas las celdas. Por tanto, muy fácil. Vamos a autocompletar. Que en el ordenador sería arrastrando la esquinita, porque en el ordenador sabemos que es distinto que aquí, que lo estoy haciendo con Android. Y en la siguiente parte vamos a ver la relación del número de oro, que a muchos de vosotros probablemente os suene porque sale mucho en la naturaleza, etcétera, con esta sucesión. También podéis decir, bueno, que tiene que haber esta sucesión, que son una serie de números con una proporción que es al final una razón entre longitudes, que se da en geometría, no tiene nada que ver con esto. Pues vamos a ver que si vamos dividiendo, se puede demostrar que si vamos dividiendo todos los números, por ejemplo, este entre este, me va a dar 1. El siguiente entre el anterior me va a dar, pues, 2 entre 1, 2. Y así seguimos hasta el infinito. El número que sale de esa división cada vez se va a ir acercando más al número de oro, que casualmente vamos a ver lo que casualmente se da. En este caso, el número de oro es 1 más raíz de 5 partido por 2. He puesto aquí el valor para compararlo y vamos a ir haciendo esa división. Igual, dividimos este entre el anterior. Nos queda el primero 1 y vamos a autocompletar a ver qué pasa con esa división. Ya os digo que se vaya acercando cada vez más al número de oro. ¿Veis? Al final 618033, 618033, efectivamente, obviamente nunca va a llegar a ser el número de oro exacto porque el número de oro es un número irracional, tiene infinitos decimales, pero se supone que en el infinito sí que sería el valor exacto. Pues como vemos, 1, 2, 1 y medio, 1,66, 1,6, 1,625, cada vez se va acercando más y más y más y más y más. Llega un punto que como ya no pongo más decimales no se ve la diferencia, pero es claro que cada vez está más cerca. Bueno, pasamos a la siguiente parte, progresión aritmética. ¿Por qué le hemos cambiado de repente el nombre? Ahora no se llama sucesiones, se llaman progresiones. Pues bien, las progresiones son sucesiones, todas las progresiones son sucesiones, que tienen una fórmula que me permiten calcular cualquier valor. ¿Que yo quiero saber el número 67, 68 directamente? Pues con una fórmula lo puedo ver, ¿vale? ¿Cómo sería la fórmula en este caso? Pues la fórmula de la aritmética vemos que el valor a sub n quiere decir el valor que está en el número n, sería el primero más n-1 por d. n-1 sería pues el valor n, pues, el 88, pues 88 menos 1. Y el d es la diferencia, es decir, el salto. Porque estas sucesiones se construyen, las aritméticas en concreto, se construyen con un valor inicial que podemos ir cambiando. Por ejemplo, vamos a poner un 3 y un salto o diferencia que va a ser 4. Pues quiere decir que empieza en 3 y va dando saltos de 4 en 4. 3, 7, 11. Así de fácil. ¿Vale? ¿Qué forma va a tener esta sucesión si yo la represento? Pues como todos los saltos son iguales, yo puedo esperar que el gráfico que me salga, vamos a ver, sea una línea recta, porque siempre es el mismo salto. Vamos a ver, aquí le damos a dispersión. Vamos a poner el título, progresión aritmética. Vale. Y vemos que efectivamente es una línea recta, como podíamos prever. ¿Por qué? Porque siempre el salto de una a otra es la misma. Por tanto, no va a haber ni mayor salto ni menor salto. Por tanto, es una línea recta. Vamos a ver ahora qué podemos hacer también con estas sucesiones. Estas sucesiones, también existe una fórmula que me permite calcular directamente la suma de, por ejemplo, los 100 primeros, los 80 primeros, los 50 primeros. Por ejemplo, yo quiero sumar todos estos, hasta el 57. Pues usando esta fórmula de aquí, suma de los n primeros términos sería el primero más el último, por el valor del que me interese, el 50, por ejemplo, dividido entre 2. Pues esa fórmula, vamos a ponerla.
sería vamos a abrir un paréntesis, primero, más el último, vamos a calcular los 100 primeros, más el último, ahora multiplicado por ¿qué? Por n. ¿Cuánto vale n? Pues n vale 100 porque quiero los 100 primeros. Y dividido por 2. Lo vemos en esta fórmula de aquí. 20.100. Vamos a comprobar lo que efectivamente tiene que dar eso. ¿Cómo lo compruebo? Pues muy fácil, usando el comando suma. Si pongo suma y selecciono toda la columna, me debería dar el mismo resultado. Que efectivamente vemos que da el mismo resultado. Pues muy bien. Vamos a pasar al siguiente tipo de sucesiones. En este caso vamos a ver las progresiones geométricas. ¿Qué diferencia hay con la aritmética? Pues son muy parecidas porque la fórmula se parece, hay que cambiar la división por una potencia, pero se parece mucho. Y en este caso también tenemos una fórmula que nos permite averiguarlo siempre. ¿Cómo funcionan estas progresiones? Pues las progresiones, al igual que las otras, tenemos un valor inicial, en este caso 1, y un número, por ejemplo 4, el que yo quiera, que se llama razón, que es el valor que vamos multiplicando siempre. Es decir, ahora no sumamos, sino que multiplicamos 1 por 4, 4. El siguiente será 4 por 4, 16. El siguiente será 16 por 4, 64. Y así. Como vemos, estas suben cada vez más rápido. Por tanto, no van a ser una línea recta. Vamos a esperar otra cosa. Vamos a poner la fórmula para que nos averigüe, para crear como una especie de calculadora que nos dé siempre el valor. A sub 1, vemos aquí la fórmula. Aquí sería, la fórmula sería el a sub 1, está aquí, por la potencia de r, que es la razón, elevado a n-1. ¿Cómo se pone potencia aquí? Pues escribimos potencia, abrimos paréntesis y vemos que primero se pone la base y luego el exponente. ¿La base cuál es? El r. Coma, punto y coma, perdón. Y el exponente. ¿Cuánto es el exponente? Pues n menos 1. N es el valor que tenemos aquí, el valor de, en este caso es el 1, en el siguiente será el 2, etc. ¿Vale? 1. Muy bien, me sale el primer valor 1 como debía ser. ¿Para qué? Porque ahora vamos a autocompletar, pero no queremos ni que el A sub 1 ni el R se muevan. Pues ponemos símbolo de dólar, antes y después de la letra. Eso simplemente para que al autocompletar, el único valor que me cambie sea el G3, que es este de aquí, que sería el N. El N sí que quiero que vaya cambiando, los otros no. Ahora sí podemos autocompletar. Autocompletamos hasta abajo, hasta el 100. A ver, en este caso vamos a ver que sube muchísimo, sube muy rápido. Efectivamente, vemos ya elevado a 59. O sea, salen números enormes, vemos que va aumentando muy, muy, muy rápido. Vamos a ver la gráfica qué forma tiene. En este caso ya podemos, como hemos dicho, no va a salir una línea recta. A ver. Gráfico. Tipo gráfico de líneas. Vemos que efectivamente sale una línea curva para arriba muy, muy, muy rápida. Sale disparada. Título. Vamos a poner progresión geométrica. Vale. Pues ya la tendríamos la gráfica también. Vale. Y ahora vamos a calcular igual de la misma forma la suma. La suma de los n primeros términos. ¿Cómo se hace? Pues ahí tenemos la fórmula. Sería, arriba va a sub 1, que es ¿cuánto? 1, ahí está. Por r elevado a n, sería potencia de r elevado a n, que en este caso son los 100 primeros, pues a 100, menos 1, potencia menos 1. Cerramos el paréntesis, porque es todo lo que estaba arriba, dividido, y vamos a abrir paréntesis también. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir por todo lo que hay abajo, que es r menos 1. R menos 1. Me da eso, un número muy grande. Vamos a comprobar que efectivamente da así. Pues ponemos igual. Uy, perdón. Suma, paréntesis y toda la columna. A ver qué tal sale. Efectivamente da el mismo valor. Este valor es muy grande, ¿por qué? Porque hemos elegido 4, va multiplicando por 4. Si ponemos 2, obviamente va a salir más pequeño, ¿veis? Si fuera 1, obviamente da fallo. ¿Por qué? Porque la razón no puede ser 1, porque abajo tenemos r menos 1.
Para esa fórmula no podría ser 1, porque r menos 1 no daría 0, ¿vale? Entonces tendríamos que coger, por ejemplo, yo que sé, 0,5. Aquí. 0,5. Efectivamente vemos que la suma da 2 en este caso. Suma de los infinitos primeros términos. ¿Qué pasa aquí? En esta, los infinitos primeros quiere decir todos los... Bueno, infinitos primeros no tendría sentido. Sería más bien infinitos términos. Infinitos... Ya está, suma de los infinitos términos. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Pues todos los números hasta el infinito. Pero esto no tiene sentido, me va a salir infinito. Pues depende. ¿Por qué? Porque si yo cada vez voy dando un salto más pequeñito, como en el caso de la razón menor que 1, vemos que cuando es menor que 1, la cosa va para abajo en lugar de para arriba. Pues si damos un salto cada vez más pequeño, lo que vamos sumando es cada vez más pequeño hasta que llegará a un punto que cada vez que sumamos prácticamente no sumamos nada. Entonces puede ser, de hecho lo es, que la suma se puede calcular. Y me viene dada por esta fórmula. Vemos que es A1, o sea, la fórmula está aquí, A1, es decir, el primero, partido, dividido por, en paréntesis, 1 menos la razón. La razón está aquí. Y vemos que da 2. De hecho, tiene sentido. Si hacemos la suma aproximada, pues simplemente hacemos lo mismo que hemos hecho aquí, la suma de todos. De hecho, lo podemos copiar. Este mismo. Uy, ¿qué pasa aquí? Vale. Bueno, cogemos la columna H entera y así nos curamos en salud. Vemos que la suma aproximada, pues con los 100 primeros ya tenemos más que aproximado el caso del infinito. ¿Por qué? Porque 100 son un montón. Entonces vemos que efectivamente da lo mismo. Vamos a probar qué pasaría si usamos esa fórmula para 2, por ejemplo, la razón de 2 que va para arriba. En ese caso, si nos vamos a infinito, nunca vamos a conseguir una suma porque cada vez hay más. Vemos que efectivamente, lo primero, no me funciona la fórmula y lo segundo, se me va a números grandísimos la suma. Por tanto, no tiene sentido la suma infinita. Por ejemplo, con 4 igual. Con 4 se va a números enormes. Pues lo dejamos en 0,5 o en 0,2, el que sea, que sí que tiene sentido. Y ya con eso estaría terminado el trabajo. Espero que más o menos se haya entendido un poquito y bueno, hasta otra.